Cosas que pasan en el vivo, ahí está. Ahora nos encontramos. El domingo vamos a estar juntos. El domingo vamos a estar juntos, ¿no? Chao, Gato, gracias. Chao, un abrazo, buen programa. Bueno, ahora sí puedo ir a la grúa. A ver, hace días que venimos contándoles todo. Seguimos así, ¿eh? Está bien. Todo lo que está ocurriendo con la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Dentro de un ratito les vamos a contar qué pasó hoy. Hoy hubo novedades. Hoy abrió Gabriela Michetti. Hoy la Fundación entregó parte de las cosas que le habían pedido, pero ya hay nuevos pedidos. Ya el diputado Tailade va a presentar nuevas pruebas, o por lo menos lo que él considera que son pruebas, con respecto al caso de Gabriela Michetti. Se la vio muy preocupada, en un rato lo vamos a ver hoy a la mañana, cuando los medios de comunicación, después de los programas que nosotros vinimos mostrando, fueron a preguntarle por este tema. Está muy preocupada Gabriela Michetti y cada vez aparecen más elementos para sospechar. Se van a pedir los datos de los aportantes de la Fundación. Decíamos acá que cuando aparece un aportante, ¿sí?, José Gómez, y vas a ver, y José Gómez es un tipo que vive en la calle o que vive en un rancho, bueno, obviamente no es un aportante. ¿Hay aportantes truchos? Hay sospechas de eso también. Digo, se va complicando cada día un poquito más la situación procesal de la vicepresidenta de la Nación. Pero vamos a empezar hablando de otra cosa, porque hoy conocimos o accedimos a un nuevo dato del desempleo en la Argentina. Mirá, así como tuvimos varios años con problemas en las estadísticas con el kirchnerismo y hubo un momento en que no podíamos creer en nada en el INDEC, está muy difícil hablar de dos temas, de pobreza y de desempleo en la Argentina hoy. Yo creo que la medición de la inflación hoy está bien. Sin embargo, se está negando la pobreza y se está negando el desempleo. ¿Por qué lo digo? Primero sale el dato del INDEC nacional que dice que el desempleo es del 9,3%. Todos dijimos, uy, la pucha, pasó del 6 al 9,3%. Y el gobierno dijo, no, el 6 anterior era mentira. Y uno, si bien nadie desconfiaba del desempleo del gobierno anterior, dijo, bueno, la verdad, el INDEC era tan trucho que ponele que tienen razón. Después sale el índice de la ciudad de Buenos Aires, que lo medía Macri hasta el año pasado y Larreta ahora, con los mismos técnicos. En diciembre del año pasado daba 6,8 y ahora dio 10,5. Subió casi un 4%. Si vos extrapolás ese 4 y decís, bueno, ponele que todo el país subió un 4, hay 20 millones de trabajadores, hay 800.000 desempleados más. ¿Qué dijo el gobierno? No podés mezclar los datos de la ciudad porque por ahí en alguna provincia creció el empleo. Es dudoso que haya alguna provincia a la que le vaya mejor que la capital, pero ponele que dudás. Hoy accedimos a un dato del Banco Central de la República de la Argentina que compara las cuentas sueldo. Viste que a vos la guita, si tenés un empleo en blanco, te lo depositan en una cuenta sueldo. Y ahí aparecen 500.000 de empleos formales menos. Inmediatamente el Banco Central empezó a relativizarlo con distintas... ellos mismos asombraron cómo esto es lo que dice en nuestra web. Uy, ¿qué pasó? Ya vamos a averiguar. No, mirá, nos dijo el Banco de Galicia que cometieron un error ellos, pero vas al mes pasado y está lo mismo. Las explicaciones que dieron a mí no me cierra ninguna. Y ese número me cierra mucho más con los otros dos. Ahora, vamos a ver los datos. Primero, antes de seguir explicándotelo. Mirá, cuenta sueldo. En diciembre de 2015 había 7.071.000 cuentas sueldo. 9 millones. ¿Está mal? Está mal el número en la placa, pero lo que dice el Banco Central, en la placa que después te voy a explicar qué es lo que dijeron. Acá va un 9, donde pusimos un 7 va un 9. ¿Sí? 9.071.000 cuentas sueldo. Y en mayo, es decir, no ahora, en mayo ya se habían perdido 500.000 cuentas sueldo, 507.000. ¿Sí? Exactamente. A ver, perder 500.000 de empleos desde el 10 de diciembre que asumió Mauricio Macri al 30 de mayo es una hecatombe. Ahora, está en línea con el 4% que subió el desempleo en la ciudad de Buenos Aires.
Porque el 4% de los 20 millones de trabajadores que hay en Argentina son 800.000 empleos. Y está en línea con el INDEC del 30 de junio que dijo que el desempleo es 9,3%. Digo, hay un dato que no quiere aceptar, que no quiere mostrar el gobierno nacional, y es que tuvo una suba del desempleo la más grande de la historia argentina. Pero hay otro dato que aparece hoy, que es la cantidad de empresas cerradas. Vamos a verlo. Ponelo. Y ahí está. Empresas con pago bancario, es decir, las empresas que tienen los empleados en blanco. Diciembre de 2015, 194.928. Mayo de 2016, 178.000. Sí, debería decir 188.000 ahí porque para que dé bien el número. A ver, claro, estos son los datos que daba el Banco Central. Hay una pérdida de 6.000 empresas que tienen empleados en blanco. Claro. Bueno, nosotros veníamos hablando de la cantidad de comercio. Vos habías dado 3.000 y pico, 4.000 hace como 2 meses. Sí, y después se sumó fuerte caída del comercio, que dicen que cerró un comercio por día, un restaurante por día estaban diciendo también. Brevemente lo que dice el Banco Central, le echa la culpa al Banco Galicia porque cambió en la forma en la que computaban las cuentas sueldo. Antes tenía 1.200.000, ahora tiene 700.000. Lo que dice el Banco Central es que, bueno, antes tenía 9 millones, ahora 8.500.000. Lo que hizo fue cambiar el número de diciembre. Lo cierto es que si uno cambia ese número, da que no se perdió ningún puesto de trabajo. Claro. Eso es lo Por que eso yo la verdad que dije que no les creo. Claro, eso es lo que llama la atención. Pero además esto, acá está, mirá, la cantidad de cuentas, se perdieron 507.000 cuentas sueldos. Esto da justo igual que lo que te da el INDEC nacional y el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires. Y las 6.000 empresas menos está en línea con el dato que vos venís dándonos mensualmente. Sí. ¿Es una hecatombe? Sí, es una hecatombe. Pero son los números reales. Esto es mucho más creíble, que es la captura que se hizo de una pantalla y que nos llegó a nosotros, que las excusas que nos dieron después. Y lamentablemente, digo, ¿hay razones para esto? Y bueno, mirá, si cayó el poder adquisitivo, vos comprás menos, se produce menos y entonces echan a gente y hay menos empleados. Si además de eso, de que consumimos menos, abrimos las importaciones, entonces consumimos productos importados y se produce menos y hay menos empleados. Y además de eso, se siguen despidiendo empleos estatales. Yo quiero que escuches, ¿sí? Lo tenemos en una placa, lo que dijo el ministro de Modernización, que es el ministro de los despidos, el ministro que le dice a cada uno de los otros, vos tenés que echar a tantos, vos tenés que echar a tantos. Mirá lo que dijo Ibarra. Si algún momento de este proceso significa tener que hacer retiros voluntarios o renovar ciertos contratos porque hay sobredimensionamiento, lo habrá que hacer. A ver, te está diciendo, incluso habló de una cantidad de empleados públicos óptima. Sí, como si fuese una empresa, básicamente. Como si fuera una empresa. Es decir, el gobierno te está adelantando que va a seguir con planes de retiro y con despidos. Sí. Digo, la verdad es que la situación de la gente que se está quedando sin laburo en la Argentina es la más grave de todas. Y este dato que aparece hoy en el Banco Central y que están tratando de esconder 500.000 de empleos menos, te puedo asegurar que no sucedió ni con la crisis de 2001. Digo, y la gente, lamentablemente, como vos te quedás sin laburo, al mismo tiempo que los alimentos subieron un promedio de un 70%, entonces está habiendo problemas de falta de alimentos en la Argentina. Digo, hoy hubo ollas populares en 100 lugares de la ciudad de Buenos Aires. Miralas, esto es el centro de la ciudad de Buenos Aires, con ollas populares. La gente de Barrios de Pie, la gente de Barrios de Pie le hizo 1000 protestas al kirchnerismo, no son gente que esté cerca de la oposición, son gente que reclama cada vez que necesita. Digo, están haciendo ollas populares pidiendo alimentos, porque se dan las dos cosas juntas. Si vos perdés 500.000 de empleos y a la vez los alimentos suben un promedio de un 70%, entonces tenés un montón de gente que está teniendo problemas de alimentación, y cualquiera que conozca a gente de la iglesia, a gente que se dedica a abrir comedores, sabrá que se están abriendo comedores constantemente y que los comedores que ya había, esto es el obelisco hoy,
Este es el Obelisco. Es 9 de julio y Corrientes, hoy al mediodía. Ollas populares en el centro de Buenos Aires. Esto está saliendo en los noticieros del mundo. He visto títulos, hambre en el granero del mundo. ¿Sí? Esto está pasando. Mira, nosotros estuvimos ahí haciendo una nota sobre a ver qué decía la gente. Ponelo, Charlie. Callao y Corrientes, la protesta de Barrios de Pie. Son dos las protestas en realidad, también docentes de Tierra del Fuego en el lugar. Algunas de las consignas, no al hambre, más alimentos en los comedores, emergencia social. En la Plaza de la República, junto al Obelisco, se está realizando desde el mediodía esta olla popular para reclamar por el deterioro de las condiciones económicas de las familias que están menos favorecidas, que son las que cobran la asignación universal por hijo. La protesta es llevada adelante por la agrupación Barrios de Pie. De la primera olla popular en el mes de julio a esta en el mes de septiembre, ¿qué cambió? Mucho más pobre, la pobreza cambió. Se ve más pobre, no, y de parte del gobierno no recibimos ninguna respuesta. Hacer visible la tarea que cotidianamente realizamos en decenas de comedores de barrios en el sur de la ciudad, pero por otro lado no hemos tenido ninguna respuesta ante los planteos claros que le hemos hecho al gobierno de la ciudad. La situación hoy, ¿sí? Ahora bien, yo quiero que pongas de nuevo lo que está diciendo el ministro que se encarga de los empleados públicos en Argentina, ¿sí? Si algún momento de este proceso significa tener que hacer retiros voluntarios o no renovar ciertos contratos, eso significa despedir, porque hay sobredimensionamiento, lo habrá. Ahora, quiero que veas, Andrés Ibarra, ministro de Modernización, quiero que me pongas la placa, el destapeweb.com, una agrupación pro copó el Ministerio de los Despidos, así le llamamos al Ministerio de Modernización de Ibarra, y sus militantes ganan hasta 80.000 pesos. Están echando a gente que ganaba 15 lucas y que estaba laburando, que eran médicos, que eran enfermeras, que era gente que hacía trabajo en territorio, que eran los que iban con las camionetas para hacer dentistas en las villas, digo, para hacer prevención con las embarazadas. Gente que gana 15 lucas, echan 6 y toman a uno que es del PRO, poné la foto si la podemos mostrar, que son militantes del PRO, ¿sí? Y que ganan hasta 80.000 pesos. Esa es la realidad. ¿La vieron esta de hoy, no? Sí. Jonathan Hegier. Sobre la agrupación La Generación, que está ahí en el Ministerio de Modernización o el Ministerio de los Despidos, que se replica de lo que pasa en otros ministerios. Yo hace un par de semanas, un mes y pico, te contaba sobre el ministerio, una empresa que depende del Ministerio de Transporte, que también tenía más jerárquicos que subalternos, de los que había despedido también. En el Ministerio de Educación estaba pasando mucho, teníamos uno de los empleados diciendo que habían echado mucha gente. Esta es, ¿cómo se llama la agrupación? Perdón. La Generación se llama. Es una agrupación de militantes del PRO. Macrista, sí. Y vos tenías que completar. No, que en otros ministerios pasaba lo mismo, pero era muy similar, que habían echado trabajadores de los cuales hacían recorridos, capacitaciones y que tenían sueldos básicos para contratar jerárquicos, que había una superpoblación de jerárquicos ahí. Bueno, es que acá lo que me parece es, primero, si el marco laboral, digamos, la política laboral del gobierno no hubiese sido el recorte de empleados en el Estado, despedir empleados públicos del Estado, esta conversación seguramente no la estaríamos teniendo. ¿Por qué? Porque ¿qué decíamos, o qué decía yo por lo pronto? Cuando se planteaba que familiares o amigos de funcionarios o de secretarios de Estado, de ministros, tenían cargos públicos. Es decir, y una frase de Hugo Antonio Moyano. ¿Y a quién quiere que ponga de mi confianza? Que lo ponga a usted, le dijo una vez un periodista. Claro. Ahora, otra vez el PRO, así como con el discurso de la corrupción, así como el discurso de la presión a los jueces, queda preso
de su propia manera de hacer política. Claro. Vos hiciste campaña con que los militantes no iban a tener cargos públicos, que el Estado no era un aguantadero de la política, que quienes hacían política la tenían que hacer por convicción y no por plata, y lo primero que haces es recortar a los empleados que ganan menos en la cuestión escalafonaria del Estado y pones a militantes tuyos que ganan 80.000 pesos. Seguramente no sé. Sí. No voy a hacer. 80 lucas es mucha guita. No voy a pegar. Sí, es el que más cobra. Alto, ¿sí? 82.000 pesos es el que más cobra. A lo que voy es, seguramente o muy posiblemente, así como en la gestión anterior, hay muchos capacitados que son capaces y otros que no. Pero otra vez, el gobierno de Mauricio Macri queda preso de lo que dijo en campaña. La verdad... Bueno, además está despidiendo gente. Alfonso Pratgay dijo grasa militante ya siendo ministro de Hacienda, después el primo de él, que más allá sea capaz o no, sin concurso entró a un cargo extra escalafonario, que también, bueno, ya es incluso después de la campaña. Es que ahí hay algo... Esta foto... Son los militantes que a la vez son empleados con sueldos de hasta 80.000 pesos antes de hacer el timbreo que hizo Macri, el último, después del tarifazo. Claro. Después que tuvo todo el lío del tarifazo, salió a hacer el timbreo. Bueno, son los militantes que están haciendo el timbreo, que sacaron la foto en el ministerio antes de salir. Efectivamente. E insisto con esto, otra vez, que el ejemplo que dábamos... era, creo recordar, el caso de Gabriela Michetti por las declaraciones de Margarita Stolbizer, que dice, bueno, no, que lo hablábamos ayer acá, no es la misma plata que José López, entonces no es corrupción como un concepto. Bueno, otra vez, si era manipulite y todo era corrupción, y si te llevabas un centavo era corrupción, acá lo mismo. Si vos pusiste la vara muy, muy alta del discurso y después repetís todos los errores y ninguna de las virtudes del gobierno anterior, estás en un problema con tu electorado, porque yo me imagino, honestamente, a un votante de Macri que nos está viendo y dice, pero pará, gana 15 lucas el tipo que nos está mirando y dice, yo voté para que los militantes de la Cámpora dejaran de estar en el Estado. Claro. Y viene y lo único que me cambiaron es el color partidario, pero otra vez militantes políticos cobran 4 veces más que yo. Una cosa más de este ministerio, que ya también lo había adelantado Jonathan Hedier en el Destape, que a fin de año ya se prevén varios despidos o estos retiros voluntarios de quienes están más cerca de jubilarse y de otra buena parte del Estado. Después lo termina admitiendo el mismo Andrés Ibarra en una entrevista en La Nación, pero ya estaría previendo. Por lo pronto, este ministerio es el ministerio de los despidos porque es lo que ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, a esta gente la tomó para despedir a otros incluso. ¿Sí? Si profundizás un poco. ¿Sí? Digo, esto está sucediendo en un momento en que se puede discutir si son 400.000, 500.000, cuántos empleos menos, porque estamos teniendo problemas para que el gobierno de Mauricio Macri nos diga la verdad sobre cuántos empleos se perdieron. En ese momento, con este dato, el Ministerio de Modernización aceptó que va a echar más empleados estatales. Y después de eso nos enteramos que está tomando militantes del PRO y pagándoles hasta 80.000 pesos. Pero digo, están pasando muchas cosas y me parece, estoy de acuerdo con lo que dice Iván. Digo, el gobierno pone la vara muy alta y después se le complica. Mirá, me están diciendo, mañana el diputado Rodolfo Tailade presenta escrito, pide investigar detalles de las empresas aportantes a la Fundación Suma de Gabriela Michetti. Es decir, y a la vez, el abogado Leonardo Martínez Herrero está pidiendo que los datos que dio hoy Gabriela Michetti, la Fundación, se haga un estudio de la tinta, porque dice, la verdad es que cuando vos haces algo así, hay un allanamiento, llegan y se lo llevan. Cuando te dicen, consígamelos para mañana, vos tenés tiempo de llenar algunos libros en ese día. Entonces se va a verificar también si es así. Y se están esperando los datos más importantes, que son los del Banco Central, que tiene que dar a ver qué operaciones hizo la gente de la Fundación Suma. Pero hoy salió Gabriela Michetti y se la veo realmente preocupada. ¿Sí? Vos mirale los gestos, mirale la cara, porque claro, después del programa de anoche, con todo lo que mostramos nosotros, los periodistas fueron a la puerta de la casa a preguntarle qué opinaba. Vamos a verla. Dos preguntitas, ¿puede ser? Prefiero que... Ya les dije otra vez que prefiero que... Pero dos preguntitas, ¿qué nos puede decir de todo este tema? Eso les puedo decir, que como ahora está todo en la justicia y que yo tengo esa tranquilidad y esa paz de
haberme manejado siempre con la verdad y con la honestidad y con la integridad y vivir siempre en la misma casa, o sea, no tengo nada que ocultar. Ahora yo tengo que ser respetuosa de esa instancia y todo se va a aclarar en la justicia. Estamos colaborando, ayudando con todo lo que podemos, mostrando todo lo que tenemos para mostrar. No hay nada raro, no hay nada que esté mal, está todo correcto, así que tengo la paz de que la verdad, como dice un amigo mío siempre, se sostiene por sí misma. ¿Usted sabe que ordenó el juez Lijo que el Banco Central le envíe información con respecto a la Fundación Suma? No, me estoy enterando por vos, pero me parece correcto que el juez mande todas las instrucciones que tenga que mandar para que esto se aclare a fondo, digamos. ¿Tiene novedades sobre el tema de las denuncias de RFK? Por el tema de las amenazas. ¿Hubo alguna novedad en el caso suyo? En el caso mío, creo que se había llegado no sé, me parece que me dijeron algo de un locutorio en algún barrio de Buenos Aires, pero nada más que eso. Gracias. Nosotros la conocemos a Gabriela Michetti, es simpática, es expresiva, es extrovertida, se veía, no sé si vos notaste lo mismo, Iván, una cara de angustia. En general nosotros tratamos de no hacer... lectura de gestos. ¿Cómo es que se llamaba la serie? Hoy esta lectura la hicieron todos los canales. Light to Me. Todos la vieron. Exactamente, la lógica Light to Me, que porque se toca la nariz se está mintiendo, porque... No, pero sí es cierto que Gabriela Michetti es de las dirigentes del gobierno nacional y cuando era dirigente porteña, que siempre ha tenido más predisposición con la prensa y... En general esto, muy extrovertida y muy verborrágica. Lo que creo, yo sigo con mi teoría, que ella ve que una situación que a sus ojos es absurda... O sea, es que yo estuve una vez con uno de los funcionarios que nosotros denunciamos por la compra y venta de dólar futuro. Y me dijo, lo que vos hiciste a mis ojos era una aberración tal, me dijo él a mí, que yo no le di ni 5 de bola. Dijo, y ahora está procesado. No, están imputados, no hay ninguno procesado, no lo llamaron a indagatoria porque la causa la tiene Bonadío. Pero dice, cuando empezó a avanzar la situación en medios y en la justicia, yo empecé a ver que esa percepción que para mí era total naturalidad era atípica y era irregular. ¿Vos decís que eso le pasa a Michetti? Yo digo que Michetti, que yo insisto con mi teoría, que yo posaría los ojos sobre Juan Martín Tonelli, Banfi, sobre Hernán Lombardi, y creo que si esto avanza, Michetti va a tener que decir la verdad. Mandar en cara al novio, decís vos. Y de decir, mira, yo no manejaba la parte de guita en la campaña. La verdad es que la parte de plata la manejaban Lombardi y quienes hacían contratos vía, con mi nombre, con el gobierno de la ciudad, era la empresa de mi marido. El problema, Iván, es lo mismo que si ocurriera algo en mi empresa y yo dijera que lo hacías vos y Mariano. Absolutamente, es que la cuestión el juez me va a decir, marche preso. Es política lo que yo digo. Lo que vos decís es judicial, son dos planos distintos. En lo judicial, si avanza, si Michetti no puede justificar los aportantes, o mejor dicho, si esos aportantes no pueden justificar los ingresos para haber hecho donaciones, en el caso que se entreguen en tiempo y forma los datos de la UIF y del Banco Central, los de la IGJ ya se han entregado en tiempo y forma, ahí naturalmente la responsable primera es la presidenta de la Fundación, que Gabriela Marta Michetti. Fernández Niembro negó todo hasta que desapareció. Sí, igual se borró. Igual el caso, Niembro había hecho contratación por trabajo que no realizó. Ahora, quiero que prestes atención, las respuestas que están dando los funcionarios. Es muy interesante, porque hay preguntas claves, hay preguntas muy fáciles. ¿De dónde salieron los $50.000? ¿Por qué la fundación no presentaba los balances? Quiero que escuches las explicaciones que están dando los funcionarios. Vos te imaginás el revuelo que hay en el gobierno por este caso. Escuchalo, en este caso, a Federico Pinedo. ¿Qué nos puede contar de la causa y cómo está Michetti, que bueno, efectivamente no hablan? De la causa no sé, porque no estoy en ese tema, pero es muy gracioso, ¿no? Que Michetti, que es víctima de un robo, entonces está imputada. Y si yo te pregunto a vos de qué está imputada, vos vas a decir no tengo ni idea de qué está imputada, porque la verdad que no sé de qué está imputada. Bueno, están averiguando sobre el origen de los fondos que le robaron en su pero Yo le explico, si le hubieran robado robado a Lázaro Báez 100 millones de dólares, como Lázaro Báez no podía probar que había ganado 100 millones de dólares, lo podían imputar por eso, aunque lo hubieran robado. Quieren hacer creer que Michetti es una especie de Al Capone, que mata chiquitos por la noche. Es un disparate eso, un disparate, sencillamente. ¿Tiene idea por qué cambió de abogado? Será más buen mozo Gilavera que el que tenía antes, ¿no?
Federico Pinedo, que es de los tipos más amables del PRO, hay que decirlo, la verdad es que la defiende diciendo, quieren hacer creer que es Al Capone. Nadie dijo que es Al Capone. Nadie dijo que es Al Capone. El tema es que cuando los funcionarios salen a defenderla, deberían decir, a ver, los $50.000 salieron de acá. La fundación tiene esto. Dan la explicación y se acabó el tema. No hay un solo funcionario que esté explicando si estas fundaciones que no tenían papeles en regla servían para financiar la campaña o no. O que estén explicando, mirá, la verdad es que los $50.000 eran de tal... Nadie da ninguna explicación y dicen, Gabriela Michetti es una buena persona, no es Al Capone. Nadie dijo que es Al Capone. Yo digo, ya hemos visto casos en Argentina de personas del gobierno anterior, ¿sí? Que no daban ninguna explicación y terminaron procesados y terminaron mal, ¿sí? O sea, lo que hay que hacer es dar explicaciones. Sí, igual Al Capone lo terminan agarrando por evasión de impuestos. Sí, estaba pensando eso. El peor ejemplo. Mirá que había hecho pero redes... yo lo que quiero decir es que cuando te pone y nos llama, nosotros que estamos investigando, Al Capone mataba gente. Nosotros no dijimos eso. No somos de los periodistas que dicen que tiene que renunciar. No. Estamos diciendo que... No está aclarando dónde sacó la plata. Naturalmente, Federico Pinedo dijo Al Capone, podría haber dicho, quieren hacer creer que es, y algunos de los grandes delincuentes de la historia. Sí. Pero primero, el dato que da Darío es espectacular, porque redes de contrabando, violaciones a las leyes más importantes de Estados Unidos, etcétera, y lo agarran por evasión impositiva. Sí. ¿Cómo le puede llegar a ocurrir, lo que nombraba la colega en la televisión pública, a Lázaro Antonio Báez? Lavado, propiedades, etcétera, y capaz que cae por facturas truchas y por evasión impositiva. Claro. Bueno, pero volviendo al tema de Pinedo, yo me acuerdo, y yo entiendo, acá yo sé que los votantes y los militantes y los funcionarios del PRO que nos están viendo van a decir, bueno, eso nos diferencia a nosotros del kirchnerismo. Perfecto, puede ser, pero yo entiendo la política en términos de la lealtad que vos tenés con tus funcionarios, como la entendía el gobierno anterior, como la entendía el gobierno de Carlos Saúl Menem, como la entendía el gobierno de Duhalde y como seguramente la entendería un gobierno de Sergio Massa si fuera presidente. ¿Qué es? Yo a mis funcionarios los banco, no los dejo que se los morfen. Los periodistas que investigan, en este caso nosotros, la justicia, morfen en el buen sentido, o la oposición. ¿Por qué? Porque lo que no han salido son funcionarios de categoría, funcionarios ministeriales. A ver, es la vicepresidenta, debería haber salido Macri. A defender, bueno, yo pensaba en el presidente, a una persona que además, si vos me decís, a ver, ¿quién puede ser que es? No sé, no se me ocurre, la verdad, quién te podría decir, pero decir, bueno, a una causa de lavado, por ejemplo, el ministro Pradegay en una causa de lavado. Sí. Bueno, tiene antecedentes en lo que él terminó diciendo que era una falsa denuncia y que por eso Echegaray tuvo una causa judicial, pero le han hecho denuncias en ese sentido, Hernán Arbizu lo ha dicho varias veces. Digo, sería verosímil. En este caso, sería, como dijo Pinedo, que aparte para mí la defendió muy mal, una posibilidad no muy difícil de defender a Gabriela Michetti, decir, bueno, que espere. ¿Por qué el presidente no defiende a Gabriela Michetti? Nadie salió. Es una pregunta. Ayer un tipo muy experto en comunicación, outsider del PRO, no sé si coinciden, pero decía esto, con Michetti desde el año pasado, desde la interna en la ciudad, estaban medio enojados. Fíjate que ayer, antes de que hable Marcos Peña, solamente Federico Pinedo había hablado incluso sobre el tema. Pero si estuviera seguro de que es inocente, la defendería, es la vicepresidenta. Sí, la defendieron más a Aranguren por las cosas que dijo que a Michetti por algo que termina siendo bastante más grave si se termina de ver que es verdad. Y te doy dos datos más. Primero, Pinedo tiene un cariño personal con Michetti, por eso la acompañó durante la Ciudad de Buenos Aires y la acompañó luego. Él no fue uno de los castigados en la interna por la capacidad que tiene Pinedo, pero el resto, capacidad de la que no dota Hernán Lombardi, que le dieron el Sistema Federal de Medios Públicos, que lo tomó como un premio. Yo creo que fue un castigo por lo que es esa estructura y en la lógica del gobierno, que es recorte tras recorte. Guillermo Montenegro lo mandaron a la embajada en Uruguay. Bueno, y así con todos los que jugaron esa interna. Ahora, volviendo, también si me pongo del lado de tratar de entender por qué no la salen a defender, es porque los periodistas no le preguntan prácticamente a los funcionarios por el caso de Gabriela Michetti. Bueno, ahí en la TV pública, sí.
Pero por eso, prácticamente, digo, en la TV Pública le preguntaron a Federico Pinedo, en Intratables le preguntaron a Marcos Peña, pero no es que cada vez que un funcionario sale, como era con el caso Vudú, le preguntaban... Y es tapa de los diarios todos los días. Y es tapa de los diarios, etcétera. Uno está medio cansado de hacer análisis de medios, pero es notoriamente desigual el trato de la prensa ante el caso de Michetti y ante el caso de Vudú. Cuando yo dije esto, un colega me escribió y me dijo, otra vez, a mí me sorprende ese análisis. No podés comparar, me decía esto, quedarte con la empresa que imprime billetes a un... Entonces volvemos a la cuantificación de la corrupción. Si es hasta un monto, vale. Si es después de un monto, no. O todo... Acá hay una sospecha que, si querés, es más política, y es que se recaudó guita negra para hacer campaña para que Macri sea presidente. Y la parte judicial sería lo que vos decías ayer, Iván, lavado de dinero. Sí, que es la hipótesis no mía, sino la principal hipótesis, manejan en Comodoro Pi. Vamos a ver lo que dijo hoy Marcos Peña. A ver. La manera en que lo cuenta la vicepresidenta de la Nación fue un poco extraño cómo se manejó. ¿Por qué se manejó tan mal un episodio que desde entrada tendría que haber sido algo mucho más sencillo y mucho más claro? Primero que nosotros no estamos planteando una bandera de anticorrupción, lo que sí somos absolutamente transparentes en nuestra forma de ser. Sí, total. Nosotros tratamos de ser quienes somos transparentes, tenemos nuestro patrimonio, no ocultamos nada, hacemos las cosas de esa forma. Y creo que Gabriela en eso es un ejemplo en la Argentina, un ejemplo de conducta, de ética, de transparencia, y creo que es absolutamente claro lo que se demostró y se plantea en la justicia, y no tiene problema, y no está atacando a los jueces ni a los que lo acusan, y se va a demostrar que es todo una cosa que puede haber sido en todo caso un malentendido pero ni por casualidad un hecho de corrupción. Confiamos pero plenamente en Gabriel. Bueno, ese es el problema. No dio ninguna explicación Marcos Peña. No dijo nada. No dijo nada. Es un Durán Barba Dixix, digo, ¿no? Ahora, este es el caso Michetti. A la vez, sigue, digo, acá estuvo Felipe Solá, dijo que era una cacería contra la expresidenta. Alberto Fernández dio una opinión similar. La verdad es que levantar el caso Nisman, nuevamente hay que hacer un esfuerzo enorme por levantarlo, porque recordemos que la acusación de Nisman contra la expresidenta era que se habían intercambiado levantar las, ¿cómo se llama? Las alertas rojas. Alertas rojas, ¿sí? Y en cambio nosotros le vendíamos trigo, una cosa así. Digo, y las alertas rojas nunca se levantaron y nosotros no le vendimos nada. No, y además no existió el hecho. El ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, en una entrevista con Raúl Colman en Página 12, aclaró ese punto central que era la denuncia de Nisman, que yo insisto, no tengo elementos para decir si se suicidó o lo mataron. Lo que sí tengo elementos es para decir que fue uno de los mamarrachos jurídicos más grandes. Yo no tengo muchos años en esto, pero en los años que tengo en esto, sin duda fue uno de los mamarrachos jurídicos más importantes que yo leí. Ahora, hoy ocurrió algo muy fuerte para lo que son la institución, la democracia argentina, qué sé yo, que salió una solicitada en Clarín, La Nación y La Prensa de referentes de Cambiemos, si querés, del periodismo, intelectuales, qué sé yo, pidiendo la destitución de un juez. Un juez que, la verdad, es que uno podría decir que es un juez equilibrado, el juez Daniel Rafecas, porque, digo, los radicales se lo querían cargar por el caso de las coimas del Senado. El kirchnerismo se lo quería cargar, o se lo cargó, por Vudú, y ahora Cambiemos porque no ataca a la ex presidenta. Es decir, si al tipo todos se lo quieren cargar, debe ser un juez como mínimo objetivo y neutral. Sí, de mínima es alguien que incomodó a los últimos 3 gobiernos. Claro. Digamos, al gobierno de Fernando de la Rúa, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No se lo cargó el kirchnerismo, básicamente, por eso Rafecas sigue siendo juez federal. Se cargó a Ricci y exactamente, al procurador. Pero sí quiso por el caso Vudú. Y ahora, ostensiblemente, el gobierno de Mauricio Macri, que, viste que yo he dicho acá, he sido muy prudente con que no era el gobierno de Mauricio Macri el que estaba detrás de operaciones judiciales, puntuales, etcétera. Bueno, en este caso, con la igual prudencia te digo, esto es el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Esta embestida contra Rafecas es el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver quiénes son los firmantes de esa solicitada, que lo que pide es la inmediata destitución del juez Daniel Eduardo Rafecas. ¿Se entiende?
lo que están pidiendo en esa solicitada que salió en los diarios que vos mencionabas antes, que la teníamos que estaba dando vueltas por acá, por si la gente no la había visto impresa, es que por algunas figuras jurídicas que manejan dentro de ese escrito, los allí firmantes piden la destitución de Rafecas. La destitución de Rafecas, si alguien la quiere hacer, que hay un sector de la mafia que opera en Comodoro Pi que lo quiere hacer, tiene que ser vía el Consejo de la Magistratura. Sí. Bueno, para eso, el gobierno ya tiene casi 9 votos. Iván, tenemos que ir a una tanda. ¿Esperás un minuto? Sí, claro. Digo, para mí, lo que fue hoy, por los nombres de las firmas de la solicitada, tiene una importancia que hay un antes y un después de esta solicitada pidiendo la destitución de un juez que, como que te dijimos recién, estuvo en contra de todos los gobiernos. Dale, en un minuto volvemos.